Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano agradeciéndoles por su puntualidad, por su asistencia al desarrollo de nuestra webconferencia del día de hoy, de nuestro curso de estadística y probabilidad, que corresponde a nuestra fase número 4, llamada discusión. Me presento, mi nombre es Leider Hernán López Díaz, soy docente de la escuela SBTI, actualmente estoy como docente en la UDR Cumaral. Aprovecho este espacio por si alguno de los estudiantes que está aquí presente pertenece a la sede de Acacías o a la sede de Cumaral, que ustedes pueden visitarnos en el centro y de manera presencial se les puede dar orientación en el desarrollo de las actuales tareas. De igual forma, también ustedes saben que nos pueden contactar por Teams o en los diferentes grupos que nosotros los docentes hemos conformado o hemos diseñado para hacerles el respectivo acompañamiento. Entonces, el día de hoy vamos a manejar la temática correspondiente. Vamos a tener tres momentos. Un primer momento que corresponde a la parte, una parte conceptual, una parte, digamos, teórica, con el propósito de que los ejercicios que vamos a desarrollar no los vayamos a desarrollar por inercia o los vayamos a desarrollar por otra cosa, sino que realmente cuando estemos desarrollando los ejercicios sepamos el por qué los estamos haciendo y entendamos un poco, digamos, esa parte conceptual. Luego vamos a tener un segundo momento, que es la parte de la plantilla en Excel. Yo voy a utilizar un ejemplo, voy a utilizar un ejemplo muy similar al que ustedes tienen actualmente en la plantilla del foro. Y por último, un tercer momento, que es la explicación del uso de GeoGebra. Entonces, a medida que yo vaya avanzando, recuerden que, digamos que los espacios de las webconferencias son muy cortos, entonces la idea es, si ustedes llegan a quedar con muchas más, digamos que si quedan con algunas dudas e inquietudes, no se preocupen, bueno, primero porque ustedes saben que esto queda grabado, y segundo porque yo sé que esta semana de parte del tutor que ustedes tienen a cargo, les van a llegar invitaciones de CIPAS donde van a tener un poco más de espacio y despejar todas las dudas e inquietudes. Entonces recuerden que hoy es un encuentro más de revisar la parte de los conceptos y vamos a hacer una pequeña parte práctica. Entonces, nuevamente les recuerdo, mi nombre es Leider Hernán López Díaz y sean todos bienvenidos a esta webconferencia. Vamos entonces a iniciar haciendo un repaso de cuál sería nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a desarrollar entonces nuestro segundo punto. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es la explicación de la guía de actividades para que comprendamos un poco cómo es que ustedes van a trabajar para esta tarea. Vamos a tener un tercer tema en nuestra agenda que ya sería la explicación de los conceptos que corresponde a todo el tipo de las distribuciones de probabilidades, donde vamos a escuchar un poco de la distribución binomial, distribución de Poisson, distribución hipergeométrica, distribución normal y distribución uniformemente continua. Bien, vamos a iniciar entonces con la explicación a qué nos vamos a comprometer nosotros. Entonces, recordemos que esta fase nos otorga 120 puntos de nuestra calificación. Nuestra actividad inició el día de ayer y finaliza el 27 de julio. Recuerden que nuestras tareas en este periodo 803 son de tiempos muy cortos y por eso tenemos que ir trabajando muy rápidamente con los aportes en los foros, con esos avances que ustedes hacen para que ustedes obtengan la retroalimentación. Pero esta fase 4 de discusión o esta temática que ustedes van a desarrollar tiene una diferencia con los temas anteriores. Esta actividad es colaborativa. Entonces, ustedes tienen que buscar la estrategia de comunicarse rápidamente con sus compañeros. Ustedes pueden crear, no sé, tres en un grupo por Teams, o si se quieren compartir los números y crear un grupo de WhatsApp para que estén en continuo contacto, porque vuelvo y les digo, el tiempo es muy corto y la tarea es colaborativa. ¿De acuerdo? Como es colaborativa, entonces nosotros debemos de contar con unos roles que me van a permitir a mí saber qué es lo que yo estoy haciendo y demás. Regálenme un segundito, yo voy aquí a maximizar un poco más para que se vea de punto en pantalla gigante. ¿Me pueden confirmar si están viendo un poco más grande la pantalla?
Y de pronto pueden abrir micrófono de un momento a otro y me pueden confirmar. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser esos roles que ustedes van a tener y que ustedes, bueno, van a ser libres de definir y que ustedes mismos conformen su grupo de trabajo? Primero, cada integrante debe asumir un rol manifestando en el foro cuál va a ser ese rol que va a desempeñar. ¿Listo? Como segundo, ustedes van a elegir, cada uno de ustedes va a elegir un concepto que tiene que ver con las distribuciones, es decir, cada uno de ustedes va a escoger o distribución binomial, o Poisson, o hipergeométrica, o la normal, o la uniformemente continua, y van a aportar esa definición. Luego, recuerden que cada uno de ustedes va a escoger una letra. Como lo estoy mostrando en esta matriz, un ejemplo, si alguien de ustedes elige la letra D, recuerde que debe desarrollar la letra D del planteamiento 1, la letra D del planteamiento 2, la letra D y así sucesivamente. ¿Eso qué significa? Para que lo aclaremos. El hecho de que un compañero, por ejemplo, seleccione definir el concepto de distribución binomial, no significa que solamente, o que pronto no nos confundamos, que como el planteamiento número uno, por decirlo así, un ejemplo, sean los ejercicios de distribución binomial, no significa que el estudiante que seleccionó el concepto de distribución binomial va a ser las 5 letras del planteamiento número uno. No, no es así. Simplemente lo de la definición de los conceptos es para que cada uno defina un concepto. Pero cuando elijan la letra, deben de desarrollar de cada uno de sus planteamientos la letra que seleccionaron. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahorita cuando vayamos a la plantilla les voy a explicar un poco más cómo es que ustedes van a hacer esta distribución y demás. Segundo, ustedes van a tener un cuadrito como este. La idea es que ustedes lo organicen y que ustedes mismos, digamos, especifiquen qué rol es el que van a desarrollar. Entonces vamos a tener un moderador que va a ser la persona responsable de entregar el producto del equipo. ¿Esto qué significa? Como equipo todos hacen los aportes, pero cuando ya llegue el momento de subir el trabajo final en el entorno de evaluación, esa persona que dijo que iba a ser el moderador es la persona que me va a subir el documento. Ya no es necesario que los demás integrantes suban el documento. Solamente uno de los 5 es la persona que sube ese documento y yo ya entenderé que es la persona responsable y que efectivamente le está entregando a nombre de todo el equipo de trabajo. ¿Listo? Tenemos otro perfil, el creativo. Es la persona que está pendiente de los tiempos, que también puede hacer preguntas para que entre ustedes se retroalimentan y demás. Aporta ideas también a tiempo, digamos que muchachos, mire, esta es la mejor forma que nos podamos organizar. Mire, cree este link para que estemos en contacto continuo. ¿Listo? Tenemos un colaborador antifraude. Va a ser esa persona? Es la persona que se va a encargar de organizar el documento, de revisar que todo esté bien, que esté bien redactado, que no estemos utilizando de pronto textos de otros documentos y que de pronto eso pueda sumarnos como fraude en el documento, que de pronto digan, venga, me encontré esto por aquí, solamente coloquémoslo en el documento. No, es esa persona que va a revisar que cumpla con todas las normas de entrega de un documento bien realizado. Tenemos otro perfil que es el evaluador, el que va a estar revisando constantemente el documento, que esté pendiente y que diga, sí, efectivamente, compañero, de acuerdo a sus aportes, pero mire, le falta resolver este ejercicio, o al compañero X le faltó esta gráfica, entonces él está revisando que sí estén cumpliendo con todo lo que tienen que entregar. Y tenemos otro perfil que es el investigador, que es el que aporta referentes bibliográficos, de pronto que les aporta videos o que aporta documentos que encontró, donde pueden resolver o pueden apoyarse para resolver los ejercicios. Ahora bien, muchachos, también lo otro para que tengamos claro, el hecho de que cada uno elija un perfil de estos no significa
que entonces yo solamente me voy a dedicar a esto y ya. Ejemplo, si uno de ustedes escoge el perfil de investigador, no es que solamente aporte en el grupo diciendo, mire, me encontré este video, mire, me encontré este material que nos sirve de apoyo. No, porque de igual forma cada uno de ustedes debe resolver un literal, una letra, y cada uno de ustedes debe realizar sus aportes en el desarrollo de los ejercicios. Lo mismo el moderador. Aquella persona que seleccione el perfil de moderador no es que se quede todo el tiempo esperando a que todos los compañeros hagan todo para simplemente entregar el documento al final. ¿Listo? Esto simplemente es como para que ustedes tengan una manera de organizarse, tienen unas responsabilidades, pero todos deben de hacer los aportes en cuanto al desarrollo de los ejercicios. De acuerdo hasta ahí, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud al respecto? ¿O todo claro? Buenas noches. Sí, Tutor, yo tengo una pregunta. sí, Lo que referente a pasa lo es que, que en mi grupo referente a esto. solamente Sí, habemos 4 estudiantes. ok. O sea, solamente elegimos 4 literales y resolvemos los 4, o por obligación se tienen que resolver todos 5. Como son cuatro integrantes, como son cuatro integrantes, aquí están en la posibilidad de poder resolver los 5 literales. Ahí sería que, digamos, ese quinto literal, ya entre todos lo pueden organizar. ¿De acuerdo? Y como por Y si falta, y completar. si Perdón, y ya te paso. Y si en el cuadrito, de pronto ya como por cumplir con el protocolo, alguien dirá, listo, yo asumo 2 roles, ¿sí? Pero porque son 4, ¿de acuerdo? En caso, muchachos, porque ustedes saben que el tiempo es muy corto, porque es de aquí al 27 y ustedes no nos podemos esperar hasta los últimos días. Si ustedes ven que durante esta semana y ustedes ven que solamente aparecen 2, 3 compañeros, inmediatamente le pueden escribir a su tutor por Teams y profe, mire, lo que pasa es que ya han pasado 5, 6 días, 7 días y nos preocupa porque ya la tarea es el tiempo es muy corto y solamente hemos participado en el grupo 2 compañeros, 3, y nadie más ha participado. ¿Qué hacemos? Ahí ya el tutor les va a decir cuál es el proceder, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? ok, muchas gracias. Eso, entonces no nos preocupemos, no nos preocupemos. Cada uno de ustedes, la tarea de hoy, arranquen a participar en el foro indicando cuál va a ser el perfil, ¿sí? Cuál es el rol que van a asumir y lo van colocando. Listo. De una vez también elijan el literal. Y como eligen el literal, arranquen a hacer sus aportes de acuerdo al literal. Ahorita les voy a explicar en la plantilla de Excel. Y pasado, por ejemplo, de aquí a la otra semana, ustedes dicen, oiga, venga, es que a mitad de la otra semana ustedes ya se ven como preocupados que nadie más ha participado y solamente 2 o máximo 3, inmediatamente, profesor, mire, lo que pasa es que ya pasó una semana, nadie más ha participado, entonces yo creo que los 3 vamos a conformar el grupo de trabajo y los 3 nos vamos a responsabilizar de hacer la entrega y solamente los 3 vamos a aparecer entregando el producto. Ahí ya el tutor les va a dar una indicación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Ok, profe. Listo, perfecto. Entonces, por el momento, la tarea que pueden hacer hoy es elegir el perfil y elegir el literal. Y ya estos días empiecen, ya por estos días comiencen a hacer sus respectivos aportes en el foro. Bien, muchachos. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar? Nosotros nos vamos a encontrar con que entonces en el entorno de evaluación solamente el moderador va a ser la persona que va a entregar el documento. Ustedes van a tener una plantilla en Excel. Yo no sé si ustedes ya tuvieron el tiempo de descargar esa plantilla y observarla y se van a dar cuenta que tienen varias hojas en el archivo. Una primera hoja que es una portada, la hoja número 2 que es el desarrollo del ejercicio 1, que el ejercicio 1 corresponde a diferentes planteamientos que vamos a mirar ahorita. Tenemos la siguiente hoja que vamos a tener otros planteamientos, otras distribuciones. Vienen unas conclusiones, las evidencias de que están participando en esta webconferencia. Por ejemplo, ya pueden ir tomando un pantallazo de que están participando en este encuentro, porque este pantallazo lo pueden colocar allá en la evidencia del Excel. Cada uno tome un pantallazo para que vayan colocando esas evidencias.
Y pues en una última hoja que son los referentes con los que ustedes se basaron para hacer la parte de la bibliografía. Bien, muchachos. En ese Excel que ustedes van a tener, como ya viene preestablecido y ya viene una situación problemática, ya tiene una base de datos ajustada, ya viene configurada la plantilla. Si ustedes se dan cuenta, tanto la plantilla como la rúbrica, el documento que ustedes descargan, ahí en la rúbrica les están explicando cuál es la situación problema, cuál es el ejercicio que ustedes, digamos, en términos generales van a desarrollar. Entonces, para contextualizarnos, más o menos el ejercicio habla que la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD está preocupada por la variación de los indicadores académicos en los últimos 9 años en las distintas regiones y ciudades de Colombia. Esto es como un ejemplo o es el contexto de ese ejercicio que ustedes van a analizar. Se han identificado diferencias significativas en las tasas de matriculación, deserción, aprobación, reprobación y repitencia en las distintas regiones del país, lo que puede estar relacionado con factores socioeconómicos y geográficos. Bien. El equipo directivo de la UNAD necesita identificar las variables que más influyen en la deserción estudiantil y proponer estrategias para mejorar los índices de aprobación y reducir la repitencia y la deserción en las regiones más afectadas. Estas son las variables que se analizan. Esas son las variables que hacen parte de la base de datos que ya está preestablecida en la plantilla, muchachos. Una variable que me habla del departamento y ciudades de Colombia, una variable de tasa de matriculación, una de deserción, la variable aprobación, reprobación, repitencia y regiones de Colombia. Si ustedes se dan cuenta, es la misma base con la que estuvimos trabajando las fases anteriores. Y estas mismas variables son las que vamos a intentar analizar por los 5 tipos de distribuciones de probabilidades que existen. Ya ahorita vamos a mirar en qué consisten esas distribuciones y cuáles son los planteamientos. Entonces, de acuerdo a esta situación problemática y a estas variables, entonces se vienen los planteamientos. Estos son los 5 planteamientos que ustedes van a encontrar y cada planteamiento tiene 5 literales. Por eso, cuando ustedes escogen el literal, la letra, pues ustedes se van a ir de planteamiento en planteamiento y le van a dar respuesta a esa letra que seleccionaron. Entonces, en el planteamiento número 1, vamos a encontrar esta pregunta. Suponga que la variable tasa de matriculación tiene una medida de 5.125. Construya una tabla de distribución de Poisson para los valores entre 4.700 y 5.450 y responda a los siguientes interrogantes. Entonces viene A, B, C, D y E. 5 respuestas para ese primer planteamiento. Cuando ustedes pasan al planteamiento número 2, ya tienen otro planteamiento, pero ya habla de distribución normal. Suponga que las variables de repitencia se distribuyen normalmente, calculen las siguientes probabilidades. Entonces vienen 5 preguntas, A, B, C, D y E. Entonces, ejemplo, si Julián selecciona la letra C, significa que Julián tiene que entrar al planteamiento número 1 y solamente va a responder el literal C del planteamiento 1. Luego se pasa para el planteamiento 2 y responde la letra C del planteamiento 2. Y así sucesivamente. Cuando se pase para el planteamiento 3, lo mismo, solamente la letra C del planteamiento 3. Y cuando pase el planteamiento 4, solamente la letra C del planteamiento 4. En el planteamiento 3 tenemos una pregunta ya relacionada con distribución binomial. Nuestro cuarto planteamiento habla de distribución uniformemente continua. Y tenemos nuestro quinto planteamiento, distribuciones continuas y demás. Entonces, mire que ahí están los 5 planteamientos y cada planteamiento con sus 5 literales. Por eso, si el grupo es de 5 estudiantes y cada uno contesta su literal y todos lo hacen, pues todos me van a responder los 5 planteamientos con los 5 literales. A menos de que nos pase la situación que estábamos diciendo al principio, que de pronto no todos participen, entonces ahí ya entonces con su respectivo tutor deciden la manera como van a responder o lo que van a entregar. ¿Listo, muchachos?
Ya ahorita les voy a mostrar también en la plantilla de Excel dónde están lo de los 5 planteamientos. Listo. Ya revisamos entonces lo que me corresponde a cómo es la explicación de la guía de actividades. Ahora voy a explicar parte conceptual de esas 5 distribuciones de las que ustedes van a desarrollar o van a trabajar. Posiblemente aquí van a encontrar algunos conceptos o algunas fórmulas un poco, por decir, no tan difíciles de comprender, es más bien un poco complejas, pero aquí vamos a tener una ventaja. Lo que pasa es que la parte de la explicación conceptual es bueno darla, es en caso de que ustedes hicieran esto de manera manual, de que la tuvieran que hacer, no sé, en un tablero, donde ustedes no van a utilizar Excel, pues nos tocaría conocer cuáles son esas fórmulas o cómo uno desarrolla estos ejercicios sin utilizar Excel. ¿Listo? Entonces, pero por eso es bueno saber de dónde es que vienen estos conceptos. Pero ustedes van a tener una tranquilidad al final, que en Excel, pues las fórmulas son un poco más ajustadas, son más fáciles de entender y simplemente es reemplazar algunos valores. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de definiciones antes de entrar en contexto. Vuelvo y les digo como a los compañeritos que de pronto están llegando hasta este momento, vamos a dividir el encuentro el día de hoy en una parte conceptual, que es la que estamos viendo ahorita. Ahorita pasamos a una parte práctica, que es el Excel, y luego pasamos a la parte GeoGebra, que es para la parte de los respectivos gráficos. Entonces recordemos conceptos de distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Entonces, simplemente lo podemos mirar como una lista que nos proporcionan, digamos, una serie de resultados de los valores que pueden salir de una problemática y que con esos valores tenemos que hacer unos análisis del comportamiento de estos valores y mirar cuál es la tendencia de los resultados. Siempre vamos a tener una lista de números. En todos los ejercicios de estas 5 probabilidades, siempre vamos a trabajar con una lista de números que tenemos ahí ya distribuidos en la plantilla y, y de acuerdo a ese análisis que ustedes hacen y unas preguntas que vienen formuladas, entonces van a entender un poco que de acuerdo a esa distribución, el comportamiento de esa respectiva variable. ¿Listo? Cuando a mí también me hablan de distribución de probabilidades, la palabra probabilidad su palabra le dice, son probabilidades, son supuestos, son sucesos que de acuerdo al comportamiento nosotros podemos predecir qué puede pasar, pero eso no nos asegura que pueda hacer eso. Por eso son probabilidades. Que ya en la vida real suceda, ya es otra cosa. Es como cuando uno viene durante todos los días haciendo un seguimiento de que uno dice, oiga, es que siempre entre las 6 y las 7 de la noche llueve y ya lleva 5 días seguidos, pues de acuerdo a ese comportamiento, probablemente hoy también llueva en ese horario, ¿sí? Porque uno va con esos datos de probabilidades. Pueda que sí, pueda que no. Por eso uno maneja esto basado en unos sucesos, unos acontecimientos y uno toma luego la aplicación de esa probabilidad. Vamos a hablar entonces un poco de conceptos, recordar qué significan las variables aleatorias. ¿Listo? Entonces, una variable aleatoria son una cantidad de resultados de un experimento aleatorio. Es decir, de repetir muchas veces un ejercicio o de repetir muchas veces una prueba y yo voy tabulando y voy apuntando esos resultados, entonces no todas las veces probablemente es el mismo valor. Por eso es aleatorio. La palabra aleatorio también viene debido al azar. Por eso ese valor o esa variable puede tomar valores distintos. Y ahí esos valores pueden ser discretos o pueden ser continuos. Recordemos que es una variable discreta y recordemos que es una variable continua. Variable discreta solo puede tener ciertos valores claramente separados y que el resultado de contar los valores obtenidos de un experimento aleatorio. Cuando hablamos de una variable aleatoria continua,
cuyos valores asignados pueden ser cualesquiera dentro de ciertos intervalos. Ejemplo, si a mí me hablan de una variable discreta, yo puedo hablar de cuando uno lanza una moneda. Por ejemplo, el lanzar una moneda me puede dar cara, me puede dar sello. No tengo más opciones. Eso es una variable discreta. No me va a dar, o cuando ustedes lanzan, por ejemplo, un dado, no pueden haber más números del 1 al 6, de ahí no va a cambiar los resultados. En cambio, cuando es una variable continua, los valores van cambiando, ¿sí? Los valores van cambiando. Es como que ustedes también les diera, muchachos, por medir, por ejemplo, no sé, el peso de una persona, yo la puedo decir que es continua porque si uno hiciera el ejercicio mucho milimétrico de tener en cuenta bien todos los gramajes del peso, si ustedes se pesan en la mañana y se pesan a mediodía y luego se pesan en la tarde y se pesan en la noche, tengan la plena seguridad que va a cambiar y va a cambiar. ¿Listo? Y si se pesan dentro de un mes, probablemente va a cambiar. Si se pesan en un año, va a cambiar. ¿Listo? Esa sería continua, porque los valores van cambiando. Listo, muchachos. Para todos los ejercicios de estadística, siempre tenemos que contar con una función matemática, una fórmula. Ahorita vamos a mirar esas fórmulas que ustedes van a utilizar. Pero aquí también manejamos el concepto de función de distribución. Siempre tiene que haber una fórmula para poder obtener un resultado. Viene el concepto de experimentos, pues los experimentos son sencillamente, nuevamente pongo aquí el ejemplo, como cuando uno lanza la moneda, es hacer experimentos cada vez que yo lance la moneda, a ver cuántas veces me cae cara, cuántas veces me cae sello, y puede que yo mañana vuelva y haga el mismo ejemplo y no me cae la misma cantidad de veces la cara, no me cae la misma cantidad de veces sello, o cuando ustedes lanzan monedas. Esos son experimentos que ustedes hacen para ir tomando datos e ir tabulando y ya con eso ustedes van tomando decisiones. De toda esta parte que les estaba hablando, entonces vienen diferentes distribuciones de probabilidad. Nosotros vamos a trabajar 5 distribuciones, 3 que son discretas y 2 que son continuas. En el Excel que ustedes tienen, van a encontrar 3 discretas, que es la distribución de Poisson, la distribución binomial y la distribución hipergeométrica, que viene siendo el ejercicio 1, 3 y 5. O en otras palabras, el planteamiento 1, el planteamiento 3 y el planteamiento 5 son las 3 distribuciones discretas. Y el planteamiento número 2 y el planteamiento número 4 son distribuciones continuas, continua uniforme y continua normal. Esas son las 5 distribuciones que ustedes me van a entregar al final. Entonces, rápidamente vamos a mirar cuál es el concepto de distribución de Poisson y de pronto mirar rápidamente esa fórmula que vamos a utilizar en Excel. Entonces, para la distribución de Poisson, más o menos son gráficos como de este estilo que ven ustedes en pantalla, que podemos obtener. Distribución de Poisson consiste también en describir el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo específico, el cual puede ser de tiempo, distancia, área, volumen, entre otros. Son eventos que ocurren de forma aleatoria, son eventos que son independientes. El promedio de ocurrencia es constante y la probabilidad de ocurrencia de eventos simultáneos es 0. ¿Listo? Entonces, ejemplos, ustedes pueden determinar número de llamadas que recibe una central telefónica en un minuto, el número de bacterias en un volumen de litro de agua, número de fallas en la superficie de una pieza de cerámica. Entonces, más o menos este estilo de ejercicios es donde más utilizan este tipo de distribución. Esta es la fórmula general si nosotros lo hiciéramos de manera manual. ¿Listo? Donde nos dan unas especificaciones para desarrollarlo. Pero recuerden que nosotros lo vamos a hacer en Excel. Entonces, para que ustedes vayan tomando nota rápidamente, cuando vayan a hacer el desarrollo del primer planteamiento, distribución de Poisson, la fórmula que ustedes van a encontrar en Excel la pueden encontrar como Poisson o la pueden encontrar como Poisson.dis. Esa es la fórmula que van a utilizar en Excel, donde nos va a pedir un valor que yo quiero averiguar o la variable, el promedio de los datos
y un acumulado. ¿Listo? Entonces, esta es la formulita que vamos a utilizar en Excel para contestar el planteamiento número 1. Más o menos, este es un ejemplo de lo que ustedes van a encontrar en la plantilla, muchachos. Una pregunta como esta es más o menos la que ustedes tienen en el planteamiento número 1. Acá me están diciendo, los empleados de facturación rara vez comentan errores. Se ha determinado después de un extenso estudio que el número de errores por factura es de 0.3. Realice una tabla de distribución de Poisson entre 0 y 10. Más o menos, si ustedes revisan la plantilla, el primer planteamiento es más o menos de ese estilo. Y ustedes lo que deben de hacer es construir una tabla que va a quedar así más o menos como la que están viendo en pantalla, aplicando la fórmula que yo les dije ahorita de Poisson de Excel. ¿Listo? No se preocupen, ahorita vamos a realizar el ejemplo para que entendamos cómo es que vamos a obtener esos valores que me están pidiendo para mi primer planteamiento. Ahí la clave va a ser aplicar la fórmula de manera correcta. Se construye la tabla y después de construir la tabla ya ustedes dan respuesta a los 5 literales. Bien. Pasemos a otra distribución, la binomial. En la binomial es un tipo de distribución que es discreta. Los resultados solo pueden ser tomados de dos posibilidades, que sea verdadero o falso o que sea de éxito y fracaso. Cada resultado es mutuamente excluyente. La probabilidad de un éxito es constante y los ensayos son independientes. Mire que todos estos conceptos de mutuamente excluyente, de que son independientes, recuerden que eso ya lo vimos en las fases anteriores. Un ejemplo de distribución binomial, cuando se lanza una moneda para obtener si es cara, sello, éxito o fracaso. Ese es un ejemplo de distribución binomial. Otro ejemplo, preguntar a un niño si le gusta montar bicicleta. Entonces, ¿le gusta o no le gusta? ¿Sí? Comprar una bombilla, ¿funciona o no funciona? Listo. Eso es una distribución binomial. Lo mismo, esta es una fórmula que está ya, digamos, determinada para desarrollar ejercicios de distribución binomial de manera manual, pero también recuerden, como vamos a utilizar Excel, esta sería la fórmula que vamos a utilizar de Excel. Tomen nota ahí, muchachos. This.binom.n. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para dar respuesta a nuestra distribución binomial. ¿Cómo va a ser ese ejemplo? Ustedes van a encontrar un ejemplo muy similar al que les estoy mostrando en pantalla en estos momentos. Y más o menos el estilo de pregunta va a ser como esta. Mire, en una fábrica de carros de juguete ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de calidad aceptable. Y 10 artículos son elegidos al azar. Construye una tabla con los valores de probabilidad con los resultados entre 0 y 10. Es decir, que ustedes cuando lleguen a esa distribución también van a construir una tabla como la que están viendo en pantalla, van a hacer una distribución de datos como la que están viendo aquí al lado derecho y van a obtener una gráfica un poco similar a la que están viendo acá. Entonces, este es más o menos un ejemplo de cómo lo van a obtener. Pero la tablita va a ser muy fácil obtenerla, vuelvo y les digo, porque lo vamos a resolver con esa fórmula que les entregué de Excel. Pasemos a la tercera, distribución hipergeométrica. Ese sería el quinto planteamiento. Modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando conoce el número total de elementos en la población de la cual se proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. ¿Es un evento o no es un evento? Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Y la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. Más o menos los gráficos van a ser de este estilo que ustedes están viendo en pantalla. Un ejemplo donde se aplica distribución hipergeométrica es como la que tenemos aquí en la parte inferior. Usted recibe un envío de pedido especial de 500 etiquetas. Suponga que el 2% de las etiquetas es defectuoso. El conteo de los eventos en la población es de 10 por 0.2.500. Esa es como la formulita que le están diciendo que utilice para poder obtener los respectivos resultados. Esta es la fórmula que se utiliza manual para poder resolver el ejercicio de distribución hipergeométrica. Pero en el Excel, esta va a ser nuestra fórmula. This
N. Esa va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar en Excel. Tomen nota de esa formulita porque esa es la que vamos a utilizar. Más o menos, el ejemplo que les estoy mostrando es muy similar también al del quinto planteamiento que ustedes van a resolver. Ejemplo, durante una semana se fabricaron 50 radios operando sin problema. Operaron sin problema 40 y 10 tuvieron al menos un defecto. Se seleccionan al azar una muestra de 5 radios. ¿Cuál es la probabilidad que 4 operen sin problema? Lo mismo, vamos a tener que encontrar una tabla, vamos a tener que distribuir la información y finalmente obtener un gráfico. ¿Esto qué significa, muchachos? Si ustedes se están dando cuenta de los planteamientos número 1, 3 y 5, que son las distribuciones discretas, hay que construir una tabla y hay que obtener un gráfico. O sea que si ustedes me hacen la pregunta, cada uno de ustedes debe responder el literal y cada uno de ustedes debe hacer un gráfico respectivo. ¿Listo? Ya hablamos de las 3 distribuciones discretas. Nos falta hablar un poquito de las continuas y ahí ya terminamos la parte conceptual. Tenemos la distribución normal, que por lo regular sus gráficos siempre nos entregan lo que nosotros le llamamos un gráfico de campana en las probabilidades. Es más o menos un estilo de estos ejercicios. Y más o menos cuando ustedes resuelvan la distribución normal, el gráfico, dependiendo de la pregunta, les va a solicitar que ustedes seleccionen debajo de esta campana o la franja izquierda o la franja derecha o de pronto una franja que quede aquí en la mitad, pero siempre tendrá que pintar una franja debajo de esta campana. ¿Listo? Para la distribución normal, siempre les van a pedir 2 variables de entrada, una media poblacional y una desviación típica. Eso quiere decir, muchachos, que cuando ustedes vayan a contestar este planteamiento, lo más seguro es que ustedes tienen que encontrar la media poblacional y la desviación típica. Y cuando ya tengan esos 2 valores, ahí sí pueden encontrar la distribución normal de los datos. Estos, digamos, ítem para tener en cuenta en cuanto a esta distribución, que su gráfica tiene forma de campana, la media, la moda y la mediana de la distribución son iguales y se localizan en el centro de la distribución. La distribución normal es simétrica alrededor de su media. Cada distribución normal deberá estandarizarse, es decir, ustedes por lo regular van a encontrar que los gráficos que obtienen en esta distribución casi todos les van a dar igual, excepto la franja que van a tener que pintar. Más o menos esta es la fórmula, digamos, si lo hiciéramos de una manera manual, pero pues también tiene su forma o su fórmula para poder desarrollarla. Este es un ejemplo, el que ustedes están viendo en pantalla, muchachos, es un ejemplo si nosotros lo hiciéramos de manera manual. Si lo hiciéramos un poco diferente, pero recuerden, nosotros lo hacemos es de manera, digamos, un poco más práctica en el Excel. Simplemente yo les traigo ejemplos que se pueden encontrar en algunos libros o en algunos videos que ustedes consultan, pero se van a dar cuenta que los planteamientos de los ejercicios son muy, digamos, muy similares al que tienen en en la plantilla. Miren que después de que me entregan este ejemplo, lo primero que ellos buscan es la media y la desviación. Y con esos 2 valores ya proceden a resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Y al final ellos obtienen una franja, mire, obtienen una gráfica de la campana y una gráfica o una parte o una porción que resulta más pintada que la demás. Así es que más o menos ustedes van a tener que encontrar los gráficos. ¿Por qué? Porque resulta que este ejemplo me solicitaba a mí que qué porcentaje de empleados generó más de $1,500. O sea que lo que me están pidiendo es que debajo de la campana, donde me dé 1,500, yo debo de pintar esa gráfica, porque eso es lo que me están pidiendo, de más de 1,500. Más o menos esas son las preguntas que ustedes tienen identificadas ahí. ¿Listo? Este es otro ejemplo. Fíjense en que en este ejemplo no dieron toda una franja pintada totalmente hacia la derecha, sino una porción, un pedacito.
debajo de la campana. Ese puede ser otro ejemplo que alguno de ustedes les puede tocar, que no les pidan pintar el lado izquierdo ni el lado derecho, les piden pintar una franja, entonces a uno de ustedes les va a tener que salir un ejercicio de eso. En este otro ejemplo, lo que están pintando es todo el lado izquierdo de la campana. Entonces, mire que ahí teníamos tres diferentes formas de representar el área que me pedían bajo la curva. La última distribución es la distribución uniforme continua. Lo mismo, aquí ustedes van a tener también en el planteamiento que elegir unos datos en una franja, en un intervalo. Y ustedes van a encontrar que les van a pedir el intervalo A y el intervalo B para obtener este gráfico, pero en pocas palabras, les piden hallar el valor máximo y el valor mínimo de la lista de valores que tienen asignado, y a partir del valor máximo y el valor mínimo pueden encontrar los respectivos resultados. ¿Listo? Más o menos, estos son ejemplos que ustedes van a encontrar. Fíjense en que aquí tienen el ítem A, que es el valor mínimo, el ítem B, que es el máximo, y por aquí en la mitad pintaron una franja, porque eso era lo que estaban solicitando de acuerdo al respectivo ejemplo. Y más o menos así es el gráfico que nosotros vamos a encontrar. Este es otro ejemplo de ese tipo de distribuciones donde también están pintando el respectivo gráfico. Otro ejemplo donde ya piden es pintar la franja derecha y demás. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí vimos lo que corresponde a la parte conceptual. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la plantilla, que es la que nos interesa mirar cómo es que la vamos a resolver. Regálenme un segundito por acá. Me voy a pasar a la plantilla y ustedes me indican si están viendo ya la plantilla en pantalla. ¿Me confirman, porfa, si la están viendo? Sí, señor. Listo, muchachos, listo. Entonces, por eso la primera parte era importante que viéramos la parte conceptual, porque es que lo que queremos es que hagamos esto digamos, por inercia o cosas como esas, sino que por lo menos algo de la parte conceptual se nos haya quedado en esa parte. Bueno, entonces el ejemplo que les voy a mostrar, muchachos, es una plantilla que no es la que tienen ustedes. Ese es otro ejemplo que yo estoy utilizando, pero que es muy similar. Si ustedes se dan cuenta en esta plantilla que les estoy mostrando en estos momentos, entonces viene la situación problema, ¿cierto? Que pues obviamente no es la misma situación problema que ustedes tienen planteado. Esto no lo van a tocar en la plantilla, esto ya está parametrizado. Luego vienen los respectivos datos, que es una base de datos que también lo mismo, ya está preestablecida. Ustedes no le van a tocar nada a esta base de datos, esto ya viene construido ahí. Y ya comienzan entonces los ejercicios. Entonces recuerden que yo les decía al principio que por aquí hay en el ejercicio número 1, donde cada uno de ustedes, cuando finalmente me entreguen la plantilla, me van a colocar el nombre del estudiante aquí para yo saber al último cuál fue el rol que tuvo, ¿cierto? Y una vez colocan su nombre, ya sabemos cuál es el rol que les toca. Te eligen el concepto. Recuerda que ustedes tienen que definir un concepto. Por ejemplo, no sé, Leider López quiere escoger el rol de moderador. Entonces, ejemplo, Leider López se ubica acá. Dice que va a ser el moderador y que de estos conceptos, quiere averiguar acerca de la distribución de Poisson. Entonces, yo me voy a encargar de esa definición. Y escojo el literal P. Recuerden, nuevamente, no significa que Leider López solamente va a ser el literal B de esta distribución que él seleccionó. No. Leider López va a buscar la definición de distribución de Poisson, viene y la pone acá, pero Leider López se encarga de resolver todos los literales B de cada uno de los planteamientos. ¿Listo? Ahora sí vamos entendiendo cómo es esta vaina, ¿cierto? Entonces, simplemente pone la Sí, X profe. acá, pone la X ahí y ya. Y este mismo cuadrito lo van a ir colocando, muchachos, en el foro para yo ir mirando cómo es que se están ubicando, pues, y para ir mirando cuál es la selección. Entonces, recuerden que al final
Recuerden que el moderador es el que me entrega este documento, esta plantilla. Nadie más va a subir ese documento en el entorno de evaluación. ¿Listo? Para que no hayan confusiones. Cuando yo mire el ejercicio número 1, entonces yo voy a encontrar que cada uno de ustedes me entregó acá una definición. ¿Listo? Y lo mismo, si esas definiciones las pueden ir colocando en el foro para ir haciendo retroalimentación y irles diciendo, listo, muchachos, esa definición es correcta, está muy bien planteada y demás. Cuando pasamos al ejercicio número 2, el ejercicio número 2 corresponde a los 5 planteamientos. Entonces, mira, aquí tenemos el primer planteamiento. Y así van a encontrar ustedes una pregunta muy similar a la que les estoy mostrando en pantalla. El primer planteamiento corresponde a la distribución de Poisson. Entonces, miren este ejemplo, me dicen, suponga que la variable rendimiento tiene una media de 8.88. Construya una tabla de distribución de Poisson para X entre 2 y 12. ¿De acuerdo? Y responda las siguientes preguntas. Cuando diga responda las siguientes preguntas, pues son los 5 planteamientos, lo que estamos viendo aquí al lado derecho. Entonces, mire, está el planteamiento A, el planteamiento B, el planteamiento C, D y E. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos? Ubican su nombre aquí para yo entender que ese estudiante seleccionó la letra A y por lo tanto él responde por esta respuesta. ¿De acuerdo? Listo. Y solamente va a responder la letra A y ya, no es más. Lo único que sí tendrían que definir es quién de ustedes va a ser la persona que va a construir la tabla, porque pues no quiere decir que los 5 no tienen, o sea, el primero que entre y construya la tabla, pues ya con esa tabla le va a ayudar a los demás compañeros para simplemente dar respuesta al interrogante. Entonces el primer compañerito que sea muy juicioso y diga, miren muchachos, para el planteamiento número 1, hago mi aporte, yo ya construí la tabla, muchachos, entonces ya simplemente a partir de la tabla, denle respuesta al interrogante que están planteando o que nos están haciendo en la plantilla. ¿Listo? Para que a ustedes no se les repita tanto el archivo, porque yo sé que como van a empezar a hacer aportes, muchachos, ustedes tienen que buscar la estrategia, no sé, hágase un archivo en línea, para que a medida que ustedes vayan diciendo, mire, ya hice mi aporte y se va actualizando el mismo documento, bueno, ustedes van a mirar cómo logran hacer esa distribución o si cada uno de ustedes dice, muchachos, ya aporté mi literal en el planteamiento número 1 y lo pone en el foro para que quede la evidencia. Ustedes ya van a ir buscando ahí la estrategia. Lo que sí es claro es que uno de ustedes deberá tomar la batuta y decir, muchachos, construí la tabla. Bueno, entonces vamos a construir esta tabla, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? En esta celda donde está el promedio, pues ahí tengo que colocar el promedio del que me están hablando. En la pregunta me están hablando que existe una media o un promedio de 8.8. Pues ese es el valor que yo voy a colocar ahí. Aquí en probabilidad total, cuando yo obtenga todos los valores de esta tabla y yo haga la respectiva suma, esa vaina me tendrá que dar el 100%. Es una forma de estar tranquilos de que la distribución me quedó correctamente. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a empezar a construir los valores aquí en X. Entonces yo coloco desde 0, porque yo debo tener en cuenta el 0, 1, 2, 3, y voy a empezar a arrastrar esto. Lo voy a arrastrar más o menos hasta el 20, aunque la pregunta me dice que entre 2 y 12. Ya les voy a explicar por qué. Si la pregunta es entre 2 y 12, ¿por qué yo sume como hasta el 20 más o menos? Porque cuando yo empiezo a obtener los valores aquí al frente, yo tengo que identificar cuando ya más o menos esto esté llegando a 0 o que se están desapareciendo los datos, es porque ya no es necesario obtener más variables. Vamos a empezar a obtener esos valores. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para obtener estos datos? Entonces, recuerden que yo les decía en la teoría ahorita, la fórmula se llama Poisson.dis. Esa es la fórmula que ustedes van a colocar. Abren un paréntesis y él les dice, el primer valor que me van a colocar es el valor de X. X viene siendo el valor que tienen al lado izquierdo. Luego poner un punto y coma. Luego les pide el valor de la media, el promedio. Y el valor de la media es este valor que yo tengo aquí.
8.88, que ya viene definido en la pregunta que me están haciendo. Y de una vez le pongo el signo pesos en la mitad. ¿Por qué le tengo que colocar el signo pesos en la mitad? Porque lo más probable es que a mí me toque arrastrar la fórmula. Y si me toca arrastrar la fórmula, pues tengo que permitir que esto me quede totalmente, oh, perdón, que esto totalmente me quede, aquí me marcó un error, que esto me quede totalmente distribuido. ¿Listo? Aquí no hemos terminado de colocar la fórmula. Y en el último ítem, en el acumulado, ustedes pueden colocar la palabra falso o pueden colocar el valor de 0, no es más. Y ponen un paréntesis. Si le dan un enter, ya se obtuvo el primer valor cuando x vale 0. Yo procuro tener varios decimales, es más, yo le puedo aumentar varios decimales. ¿Por qué? Porque en el momento que yo arrastre mi formulita, yo quiero ir mirando dónde se empiezan a desaparecer los datos. Voy a arrastrar ese pedacito. Todavía no me está tendiendo a 0. Voy a arrastrar otro pedacito. Listo. Mire que por aquí ya empiezan a aparecer los ceros al principio, pero la tendencia todavía no está totalmente a 0. Entonces yo voy a aumentar un poquitico aquí más la muestra y voy a seguir arrastrando estos datos. Miren, aquí ya vea, 0, 0, ya está tendiendo casi a 0. Voy a arrastrar otro poquitico estos datos. Es como para yo saber realmente en qué variable es que ya desaparece totalmente los datos. Mire, ahí ya desaparecieron en el ítem 41. ¿Listo? Eso significa, muchachos, que es más, este último 41 no es necesario, hasta el 40. Ya ahí ya se desaparecieron los datos. Significa que esa es toda la distribución de datos entre 0 y 40. Ese, por decir, es como el dato real. Si yo sumara todo esto, si yo pongo aquí el valor de la suma y selecciono todos estos datos y le doy un enter, miren que aquí ya me dio el 100%, dándome a entender que ya distribuí toda la tabla. Listo. Pero ojo, aquí tengo una restricción y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta si aplica o no aplica para la plantilla. Yo lo explico porque puede ser que en algún otro momento, no, digamos en otro curso donde ustedes tengan que resolver un ejercicio donde ustedes utilicen esto que están aprendiendo, les puede salir así. Fíjense que para mi ejemplo me estaban diciendo, construya la tabla, pero tenga en cuenta solamente los valores entre 2 y 12. Es decir, concéntrese solamente en estos datos. No me interesa lo demás. Solamente concéntrese en estos colores de acá. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es lo único que... Entonces, ustedes tienen que ir revisando su plantilla, cómo está, cuando construyan la tablita, y solamente tengan en cuenta la parte que les piden de restricción. ¿De acuerdo? Para mi ejemplo, me dice que entre 2 y 12. Por eso solamente pinto este pedacito. ¿Hasta ahí de acuerdo, muchachos? Profe, Señora. quisiera que nuevamente me explicara la fórmula, ya que quedé en el momento en que pusiste el Python y luego le pusiste la X, el valor del X, y de ahí, ¿qué fue lo que pusiste? Ya, sí, señora. Al lado izquierdo, cuando ustedes coloquen la fórmula de Poisson, ¿cierto? Es más, venga, yo les copio esta formulita y se las voy a copiar por aquí en el chat, que esta formulita corresponde a Poisson. Entonces, ahí se las voy a colocar en el chat para cuando ustedes vayan a hacer el ejemplo. Entonces, el primer dato es el del valor de X que tienen al lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, en este caso, seleccioné el 0. El segundo dato corresponde al valor de la media, ¿de acuerdo? Pero en la mitad me tocó colocar el signo pesos, porque como yo tengo que arrastrar la fórmula, los valores de X sí van a cambiar, pero yo no puedo, yo tengo que esta celda dejarla fija, porque si yo arrastro, se me van a mover estas celdas y me va a marcar un error la fórmula. Y el último dato es un 0. Y entre los datos va un punto y coma. Después de que ustedes obtengan el primer valor, arrastren los valores hacia abajo y procuren darle hartos decimales
para que cuando ustedes se den cuenta que esta vaina ya tiende a cero, es porque ustedes dicen, ay, ya terminó. Eso simplemente yo lo hice como por obtener toda la tabla, ¿sí? Y a lo último obtener el 100% de la distribución. Pero vuelvo y les digo, mi ejercicio me pedía una restricción entre 2 y 12, o sea, solamente esto. Y con esos valores es que yo me voy a concentrar. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando yo vaya a resolver las preguntas, digamos que por tiempo, muchachos, solamente voy a responder una pregunta de aquí al azar. ¿De acuerdo? Voy a responder una pregunta al azar porque por tiempos tenemos que avanzar y tranquilos porque de igual forma con sus profesores que tienen asignados, por estos días les van a hacer una cipa y en esa cipa ya vamos a tener un poco más de tiempo de poder explicar de pronto ejemplos de los 5 planteamientos. Yo voy a escoger un ejemplo al azar, uno de los ítems, para mirar cómo darle respuesta una vez ya tenga los datos seleccionados. Entonces yo voy a darle respuesta, por ejemplo, esta de la C. Me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que un cultivo tenga menos de 10 kilogramos por hectárea? Menos de 10. Pues lo que me están pidiendo acá, sencillamente, muchachos, es sumar todos los valores que estén por debajo de 10. Entonces yo tendría que sumar por debajo de 10. Aparentemente es todo esto. Pero recuerden que yo tengo una restricción y me decían que era entre 2 y 12. O sea que el valor de 0 y 1 no lo voy a tener en cuenta en la suma. Yo tengo que tener en cuenta es a partir del 2 porque esa es la restricción. Y menores que 10 porque esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces, estos datos serían los que yo tendría que sumar para esa pregunta. Entonces, yo simplemente diría suma, abro un paréntesis, selecciono estos datos entre 2 y 9, le doy un enter y yo digo, la respuesta es 60,2%. Esa es la respuesta, eso es lo que me estaban pidiendo para esa pregunta. ¿De acuerdo? Y así, más o menos, es que ustedes van a empezar a responder todos los demás ítems. ¿Listo? Vuelvo y les digo, por cuestiones de tiempo, no vamos a alcanzar a responder todos los literales. Entonces, aquí la invitación, muchachos, es para que estén muy pendientes también de, por estos días, su docente les va a enviar una invitación a la CIPA y ahí con mayor tiempo vamos a poner ejemplos de cómo darle respuesta a cada uno de estos literales. De igual forma, también les vamos a estar compartiendo otros videos de apoyo para ir resolviendo esto. Bien, voy a pasar ahora al planteamiento Profe. número 2. Señor. Señor. ¿Alguien intentó Disculpe, hablar? profe, una pregunta, sí, que apenas Sí. tenía el retorno. Cuando usted dijo que que en el ejercicio C cogía los menores de 10, pues yo vi que cogió hasta el 13. Pues ¿Hasta un el error 13 se me fue o qué? ¿fue un error ahí de pronto de digitación o...? Ah, fue error mío. Espere, yo miro. Espere. Mira, a ver, Yo sumé aquí. No, mira. Sumé los valores de 2 hasta el 9. O sea, porque el ejercicio me estaba pidiendo sume los datos menores a 10. O sea, es que le está donde la viendo el variable sea porcentaje. Ah, no, mira. Entonces, a esto es lo que yo me refiero. Mire, Ah, ok. los valores menores a 10, entonces tenía que sumar entre 2 y 9. Pues los porcentajes que tengo entre 2 y 9 son estos. Son estos. ¿De Ah, acuerdo? ok, ok. Ok, ya entendí. Listo, perfecto. Son los valores o sea, hay que sumar los valores más no los porcentajes. O sea, hay que tener en Sí, cuenta, porque el porcentaje de sí se 9 suman es estos valores. 13,16. Entonces no es que le esté diciendo que sume los valores que estén por debajo de 10 en términos de porcentajes, sino que cuando me dicen menores a 10 es de la variable, es decir, De de X, esta de acá. de X. De X, perfecto, muy bien. Listo. Entonces por eso yo sumé de 9 y vuelvo y les digo, y sumé solamente hasta el 2, porque la restricción me decía de 2 a 12. Entonces yo no puedo tener en cuenta esto de acá. Es una restricción. ¿Sí? Oh, Como puede que simplemente a ustedes les puede salir, suponga que la variable de rendimiento tiene una media de 8,8, construye una tabla de distribución de Poisson y responda, y no me ponen esta restricción. Ah, bueno, entonces ahí sí hubiera tenido en cuenta los valores de 0 y 1, ¿de acuerdo?
Sí, la última pregunta, profe. Yo estoy haciendo paralelo el ejercicio, de acuerdo a Ajá. a la reunión. Mi ejercicio dice, suponga que la variable tasa de matriculación tiene una media de 5.125. Construye una tabla de distribución de Poisson para X entre 4.700 y 5.450. La tabla ya viene hecha. ¿Dejo esa misma Listo. tabla? Sí, o sea, ¿Listo? Pero, arranco en 4.700. o sea, ¿eso qué significa? Que ustedes al lado izquierdo ya tienen los datos de X. Ya. Exacto, listo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la pregunta, aquí donde dice promedio, coloca la media y luego aplique la fórmula que yo les expliqué acá Ujú. y arrástrela. Y listo, no es más. Y ya empiece a responder los interrogantes. Ok, ¿Listo? muchas Pero gracias. Muy entonces amable. recuerde, en el caso suyo, como usted está adelantando eso, cuando usted haga el aporte en el foro, entonces ahí usted ya le está ayudando a sus compañeros, porque ya les está ayudando a construir la tablita. ¿Sí me hago Ujú. entender? Entonces Sí, ya señor. sus otros compañeros ya no tienen necesidad de volver a repetir esto, porque ya tienen la tabla. Ya ellos tienen que cada uno ir a analizar la pregunta que les correspondió y responder de acuerdo a esa distribución. ¿Listo? No es más. Listo, profe. Perfecto, muchas gracias. Me pregunta aquí Edwin, me dice, profe, es que cuando escribo la fórmula no me acepta con punto y coma, me arroja error, pero la escribo con coma y sí me lo acepta. No sé si así está bien la fórmula. Pues no sé, Edwin, pues eso depende como de la versión del Excel. Puede ser que por versiones de Excel cambie. Si Si con la coma le está funcionando, tranquilo, no hay problema. Vuelvo y les digo, puede ser la versión del Excel. Yo tengo Office 365, de pronto ustedes tienen, no sé, paquete de Microsoft normal. De pronto por las versiones puede cambiar de coma a punto y coma. Si con el punto y coma les está marcando un error, entonces háganle con la coma. ¿Listo? De igual forma, cuando ustedes me envíen el archivo al foro, yo lo reviso y a mí me tendrá que funcionar también. No, no hay problema por eso. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Por Edwin que me estaba haciendo la pregunta del tema de la coma y creo que Cindy también me está diciendo que le está pasando lo mismo. Hágale, muchachos. En mi caso, vuelvo y les digo, es de pronto por la versión del Excel que yo tengo. Pero si con la coma les funciona, bien, no hay ningún problema. Listo, muchachos. Entonces vuelvo y les digo, para responder los siguientes interrogantes, porque las preguntas cambian un poco, tranquilos que en las cipas que van a hacer con sus profesores les van a ayudar con eso, no se preocupen. Me interesa más la forma de cómo construir las tablas. Vamos al planteamiento número 2. El planteamiento número 2 me hablan de lo siguiente. Suponga que la variable área sembrada se distribuye normalmente. Calcule las siguientes probabilidades. ¿Listo? Suponga que la variable área sembrada. Calcule las siguientes probabilidades. Lo mismo, ustedes ya tienen por aquí cargadas las variables. Para este caso, les piden, recuerden que en la teoría yo les decía que para este ejercicio tenían que encontrar primero el valor de la media y luego la desviación estándar, y que a partir de esos dos valores ya respondían lo demás. Entonces, en esta partecita no hay que construir una tabla, no se van a, ya solamente la media y la desviación. ¿Eso qué significa? Que el compañero que entre de primeras y quiera colaborar con el planteamiento 2 solamente encuentre la media y encuentre la desviación estándar. Ya los otros compañeros no tienen necesidad de calcular estos datos. Ya cuando ya tengan la media y la desviación, pasen a contestar la pregunta que les correspondió. ¿De acuerdo? Entonces aquí siempre es como que, muchachos, miremos quién es el que tiene la batuta, quién es el que se pone la camiseta y entra y dice, muchachos, para el planteamiento 2 ya encontré la media y la desviación. Ahora sí, a partir de eso, resolvamos las preguntas. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar estos datos? Entonces recuerden que para la media es lo mismo que obtener el promedio. Entonces yo calculo por aquí la fórmula promedio, abro un paréntesis, selecciono todos los datos que tengo por aquí y le doy un enter. Listo, ya encontré la media de mis datos. Ahora necesito encontrar la desviación, la desviación. ¿Qué fórmula podemos encontrar o podemos utilizar? Esta fórmula. Desvet.m. Abro el paréntesis, selecciono nuevamente todos mis datos, le doy un enter y listo. Ya encontré la media y la desviación. A eso es lo que yo me refiero, que el primer compañero que entre y haga esto ya
Ya los otros compañeros ya no tienen que ir a calcular estos datos. Ya, simplemente se van a la pregunta. Voy a responder una de las preguntas al azar. Voy a responder, bueno, respondamos esta primera. Entonces, en esta primera me dicen a mí, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de área sembrada de un cultivo sea mayor a 30 hectáreas? Entonces, el dato que me están pidiendo acá es el 30. Entonces yo pongo el 30 acá porque ese es el dato que me están pidiendo, las 30 hectáreas. Y una trampita que ustedes pueden hacer, muchachos, es lo siguiente. Yo procuro colocar esto al lado derecho, donde el primer dato lo voy a maximizar un poco más grande acá, para que me entiendan qué fue lo que yo hice. Yo coloqué cuando X es menor a 30 y cuando X es mayor a 30. ¿Esto para qué? Para que cuando yo calcule el valor que me están pidiendo, entonces yo sé que lo que obtengo acá es si me pidieran el valor menor a 30. Y cuando yo calcule este otro valor es porque sé que es el dato que estoy buscando cuando X sea mayor a 30. O sea que en esta pregunta de que cuál es la probabilidad de que el área sea mayor a 30, o sea que el dato que me están pidiendo es este de acá. ¿Por qué? Por esta trampita que yo puse aquí, o bueno, trampita no, es como para yo tener ahí como tener pendiente y claro que siempre el dato de arriba es el que me calcula el menor y el dato de abajo es el que me calcula el mayor. Aplica para todas las preguntas, ¿de acuerdo? Siempre el primer dato va a ser el menor y siempre el segundo es el mayor, ¿de acuerdo? Eso es como una guía, es como una guía que ustedes van a tener. Ahora sí. ¿Qué fórmula voy a utilizar para calcular lo que me están pidiendo acá? Entonces, yo voy a utilizar una fórmula que se llama distrin.nor.n. Esa fórmula me va a pedir a mí el valor de X, la media, la desviación estándar y con eso yo obtengo mi valor. ¿Cómo se llama la formulita? ¿Cómo la encuentro? Listo. Entonces, se llama así. Dis.nor.n. Miren que esas son las fórmulas que yo les estaba dando en la explicación conceptual, muchachos. Entonces, ¿cuál es el primer dato que voy a colocar? El valor de X. Y en este caso es el valor de 30. Coloco un punto y coma. Luego me piden el valor de la media. Entonces, el valor de la media fue el que yo encontré por aquí. Punto y coma. Luego el valor de la desviación estándar. Entonces pongo aquí esta. Punto y coma. Y después ustedes le pueden colocar un 1 o si ustedes quieren le pueden colocar la palabra verdadero. Listo. Cierran el paréntesis y le dan un enter. Y aquí me está diciendo que según eso, si a mí me preguntaran por valores menores a 30, la respuesta es 40,91%. ¿De acuerdo? Pero como resulta que la pregunta es el mayor, entonces yo me hago en la parte de abajo, simplemente pongo un igual, le coloco el 1, porque el 1 me representa el 100%, y le pongo una resta y le resto el valor de arriba y le doy un enter. Y me da 59,09%. Eso significa que ese es el resultado que me estaban pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad del área sembrada de un cultivo sea mayor de 30 hectáreas? La respuesta es 59,09%. O sea que si la pregunta hubiera sido que cuál es la probabilidad que la cantidad del área sembrada sea menor a 30, ¿cuál hubiera sido la respuesta, muchachos? 59, ¿qué? 40,91. Listo, esa hubiera sido la respuesta. No era malo que ustedes me iban a responder ahí. Eso es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profesor, una pregunta, o sea que en ese caso, digamos, si nos preguntan que la pregunta nos dice que sea menor, entonces uno debe resolver el mayor para hallar el menor, No, 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 no. ¿no? O se puede hacer No, directamente hallar el mayor. ahí. Es que si a ustedes le piden el menor, de una vez pongan la fórmula acá, en esta celda. ¿Sí? Ah, ya, Ahí. ya, ya. Y si les piden el menor, pues técnicamente no sería necesario hacer la segunda parte, porque me están pidiendo es el menor. Entonces, si ustedes saben que el menor me queda aquí en la primera celda, pues el dato que me aparezca aquí técnicamente no es necesario, ¿cierto?
Lo que pasa es que de pronto uno lo hace con el propósito de obtener los dos valores, por si ustedes son curiosos y suman lo último, esto les tiene que dar el 100%. Es más por eso. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como en el ejemplo que les acabé de explicar me pedían el mayor, entonces obligatoriamente me tocó encontrar primero el menor y luego hacer la resta para obtener el mayor. Ahí sí me tocó, ¿sí? Pero técnicamente a mí lo que me interesaba era esto. Eso significa, que esta es otra pregunta que ustedes me pueden hacer, cuando ustedes aplican la fórmula por primera vez, siempre el valor que obtienen es el del menor, siempre. Esa fórmula que ustedes están aplicando es porque siempre obtienen el valor cuando les preguntan por un ítem menor. ¿Listo? Y ya cuando obtienen la otra parte es porque les preguntan por la parte mayor. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor, gracias, profesor. Listo, perfecto. Mire que si a alguien le toca una pregunta como esta, no sé, a alguien de aquí le va a tocar que mire que aquí me están dando dos restricciones. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad del área sembrada sea entre 100 y 250? O sea, le están preguntando por dos variables. ¿Qué es lo que tendrían que hacer aquí? Pues tienen que hacer este proceso dos veces. Es decir, una para 100 y una para 250. ¿Sí me hago entender? Tendrían que repetir ese proceso dos veces. Profe, en ese caso se puede poner el 100 ahí al lado, o sea, poner 100 en una casilla y 250 en el otro. Claro, ustedes harían 100 y 250 acá, por ejemplo. Y resuelven y hacen el mismo procedimiento para ambas. ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí, señor. Pero ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Si ya obtienen el dato de 100 y el dato de 250, ¿cuál sería el paso a seguir? Porque ahí no han terminado. Simplemente me dieron el dato del 100 y me dieron el dato del 250, pero a ellos les interesa entre 100 y 250, ¿cuál es ese valor real? ¿Sí? Entonces, si a alguien le toca una pregunta de estas, cuando ya tenga el dato del 100 y cuando tenga el dato del 250, pues hagan una resta entre los últimos dos valores. Y la resta, ese es el valor que le están pidiendo. ¿Listo? Por si a alguien le toca una pregunta de ese estilo. ¿De acuerdo, Profe, muchachos? Señor. mm, ¿por qué sería una resta? De pronto como para aclarar esa parte. Claro, ¿por qué? Porque es que resulta que yo tengo unos valores, yo tengo una gráfica, por decir una gráfica, y resulta que de esa, mejor dicho, lo voy a explicar aquí. Ejemplo, cuando a mí me pedían el dato menor, yo pintaba solamente el dato menor de la izquierda. Cuando me piden el dato mayor, pinto el lado derecho de la gráfica. Pero cuando me piden entre un valor y otro, me están pidiendo es una sola porción de mi gráfica. Por lo tanto, yo tengo que descartar el resto del gráfico, el resto de la campana. Es como que más o menos le pidieran a ustedes el dato y que ese dato quedara aquí en la mitad. Entonces, cuando yo hago la resta, yo tengo que saber exactamente ese pedazo que queda. ¿Sí? Es como que yo le dijera a la campana, venga, quíteme los 100 primeros datos y luego vuelve y pínteme la campana, quíteme los 250 y bueno, ¿y qué me queda ahí como en la mitad? Algo me tiene que quedar en la mitad. Por eso tengo que hacer una resta. Si yo hiciera una suma, estaría pintando toda la campana por dentro. Y entonces ahí sí ya nos quedaría mal. Entonces hacen la resta. Si les da negativo, no se preocupen. Probablemente les pueda dar negativo o les dé positivo. No se vayan a asustar si les da negativo. Si les da negativo, pues simplemente técnicamente uno tendría que multiplicarlo por -1 y ya, y queda positivo. ¿De acuerdo? Listo, profe, entendido. Muchas gracias. Sencillo. En caso de que ustedes al restar estos dos valores les da negativo, entonces no resten esos dos valores. Resten lo de acá, los dos de acá, y ahí ya les va a dar positivo. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿y la respuesta no cambia? No, no cambia. Si hacen la resta con estos dos de arriba o si hacen la resta con estos dos de abajo, les va a dar la misma respuesta, sino que una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Entonces, ahí es donde ustedes van a quedar tranquilos de que la respuesta sí está bien, que les está dando negativo, pero está correcta. ¿De acuerdo? Profe, consulta, ¿no sería de pronto la resta entre los valores mayores a 100 y menores de 250? O sea, entre la segunda fila de abajo de 100 y la primera de 250. Que de pronto usted reste esta con esta de acá. La segunda de 100, que serían los valores mayores a 100 y los menores de 250.
O sea, esa sobre la, menos la de arriba de 250. Ah, no. Ustedes no vayan a hacer restas en. Usted lo dice como que hiciéramos una resta en diagonal, ¿sí? Sí, señor. No. No, porque recuerden que siempre la primera fila me dan datos menores y la segunda fila siempre me dan datos mayores. Entonces, simplemente ustedes tranquilos, hagan la resta sea con los de arriba o con los de abajo. Uno de los dos le va a dar positivo. O sea, le va a dar el mismo resultado, pero uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces, donde les dé positivo, bueno, ustedes dicen simplemente lo identifican con un color como para dar a entender al profesor que esa fue la resta de los dos números que tomaron, por decirlo así. Pero tranquilos, si ustedes hacen la resta entre estos dos valores o entre estos dos, va a dar el mismo resultado, sino que uno va a dar positivo y el otro va a dar negativo. ¿De acuerdo? No hay problema por eso. Listo, muchachos. Pasemos al planteamiento 3 para que entendamos el planteamiento 3, cómo lo tenemos que hacer. El planteamiento 3, al igual que el planteamiento 1, también debemos de construir una tablita. Si ustedes se dan cuenta, en la plantilla les aparece también como la tablita. Y aquí vuelve y juega el compañero que se ponga la camiseta, que arme la tablita, ya los demás compañeros no la tienen que armar. En mi ejemplo, me están diciendo, suponga que el 35% de los cultivos son de tipo hortaliza. Si se eligen 15 cultivos al azar, construya una tabla para valores entre 0 y 15, aplicando la distribución binomial y responda las preguntas. Entonces, nuevamente, hay unas preguntas que ustedes tienen por acá planteadas, pero la clave es construir la tablita. Si en la plantilla, debajo de esta tablita, no tienen lo del 100%, ahorita lo explico porque simplemente al último yo tengo que comprobar que todas las probabilidades que hay aquí me tienen que dar el respectivo 100%. ¿Listo? Vamos a encontrar esa distribución. ¿Qué fórmula voy a utilizar para poderme desenvolver y utilizar o aplicar el ejercicio? Para poder construir la tabla, la recomendación, muchachos, primero, la primera recomendación es que ustedes deben de ubicar unos numeritos. ¿Cuáles van a ser esos numeritos? Entonces, por ejemplo, acá me dicen, si se eligen 15 cultivos al azar, ese 15 es el que yo pongo acá. ¿De acuerdo? Voy a poner, es un poquito más grande. Listo. El valor de P es el promedio que me están diciendo al principio. Suponga que el 35%, entonces yo pongo el 35 acá. Si ustedes quieren completar el valor de Q, lo pueden hacer, no, pues no es obligatorio, pero es más como por obtener ese 100%, simplemente ustedes ponen el 1 menos el valor de, pues que tengo acá, que en ese caso sería el que tengo en la E8, y me da 65. Pero realmente yo voy a trabajar son con estos dos valores, que eso es lo que yo necesito para trabajar. Y pues el valor de X, ¿no? Me están diciendo que entre 0 y 15. Entonces, ¿qué me va a tocar a mí? Construir una tablita. Voy a mirar si esto me alcanza. Que no creo. Aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí me va a tocar aumentar la plantilla para mi ejemplo. No sé si en la plantilla de ustedes se la dejamos exacta, no recuerdo. Entonces voy a aumentar aquí un poquitico más y voy a arrastrar hasta el 15. Listo, porque el ejercicio me decía entre 0 y 15. Bien, ahora sí, ¿cuál es la fórmula que yo voy a utilizar? Entonces voy a utilizar la fórmula de distrim.binom.n, donde voy a utilizar la variable, donde voy a utilizar el número de ensayos y donde utilizo la probabilidad que me están pidiendo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo voy a utilizar? La fórmula que yo voy a utilizar es la siguiente. Distrim.binom.n. Abro el paréntesis y me piden caso de éxito. Pues el caso de éxito se refiere a las variables X, o sea, el que tengo al lado izquierdo. Pongo un punto y coma. Los ensayos es la pregunta que me dicen, si se eligen 15 cultivos al azar, o sea, esos son los ensayos, los 15. A este señor le voy a colocar un signo pesos porque ahorita voy a arrastrar la fórmula.
pongo el punto y coma. Luego las probabilidades de éxito, o sea, estos 35, porque es la que me están haciendo en la pregunta. También coloco el signo pesos. Y al final me piden si verdadero o falso. Y ahí yo coloco la palabra falso. Cierro el paréntesis y le da un enter. El primer dato me está diciendo que es 0.15. Como me dicen que calcule la distribución esta de 0 a 15, entonces yo arrastro todo esto. Listo, ya obtuve unas probabilidades. Y si de pronto quisiera sumar, como para quedar tranquilo, aplico la fórmula de sumar. A ver dónde tenemos aquí formulitas de sumar. Le doy un enter y mira, ahí me apareció el 100%. Lo que es que me tocaría quitarle aquí todas estas variables, todos estos ceros, y ahí tengo el 100%. Eso me da un parte de tranquilidad de que ya hice la distribución correcta. Entonces aquí es donde también les digo, el compañerito que se ponga la camiseta y diga, yo ya hice la tabla, muchachos, ya hice toda esta parte, simplemente ustedes entren y respondan, de acuerdo a la pregunta que les tocó, ¿listo? Y ya ese compañerito hizo este proceso. Listo, Cindy, muchísimas gracias. Cindy por aquí le está dando respuesta. Creo que José estaba preguntando que de dónde salió el valor de Q. Entonces, German, muchísimas gracias. Por aquí le dio la respuesta de la fórmula y... Ah, Cindy me está diciendo que comparta la fórmula. Listo, Cindy, ya la voy a colocar por acá. Le voy a colocar esta formulita y se las voy a colocar aquí en el respectivo chat. Regálenme un segundito, se las voy a colocar por acá. Listo, ahí les coloqué la fórmula. Ese es para el tercer planteamiento. Listo, ese es del tercer planteamiento. Listo, entonces regálenme un segundo por acá, muchachos. Regálenme un segundito por aquí. Hago una cosa por acá, regálenme un segundo. Regálenme un segundito por acá. Y ya. Listo, muchachos. Bueno, entonces sigo por acá. Juan Manuel, claro que sí, sí, señor. Esta webconferencia a ustedes se les comparte entre hoy y mañana. Yo creo que ya mañana, en horas de la tarde, les estamos compartiendo. Lo mismo que les vamos a compartir otros videos de apoyo. Y ya cada uno de los profesores que ustedes tienen asignados los van a invitar a una CIPA para hacer más profundidad de los ejercicios que estamos haciendo, porque estamos respondiendo solamente un interrogante por cada planteamiento. Listo, voy a elegir aquí una al azar. Elijamos Profesor, qué esta. pena la interrupción. Es que vi en el trabajo en el Excel que dice una parte que adjuntar un pantallazo de la webconferencia. Es de esta, ¿cierto? Esta, sí, señor. Esta. Listo. Pero para los compañeros que no pudieron estar el día de hoy, entonces cuando el profesor los invite a una CIPA, pues ahí en esa CIPA también pueden compartir el pantallazo de la CIPA. Listo, muchachos. Sigamos por acá. Voy a darle respuesta a esta, por ejemplo, a esta pregunta C, que me dice cuál es la probabilidad de que al menos 5 cultivos son de tipo hortaliza. Que al menos 5. O sea que, ¿qué es lo que me están diciendo, muchachos? Cuando la pregunta es al menos 5, lo que me están diciendo es sume todos los valores de 5 en adelante. Es decir, al menos 5 es tomar por acá desde 5 hacia el 15, que fue lo que me estaban pidiendo. En este caso, la respuesta es el 64,8%. Entonces, si a alguien de los que está presente le tocó una pregunta donde le están diciendo que al menos, entonces lo que tienen que tomar es ese datico y sumar en adelante. Vuelvo y les digo, tranquilos, no se preocupen, yo sé que hay diferentes preguntas, pero por el tiempo no nos va a alcanzar. Estas otras preguntas en la CIPA, ya con más tiempo se les va a explicar. ¿Listo? Listo, muchachos, pasemos al planteamiento número 4. Yo sé que ya estamos cansaditos, pero yo sé que vale la pena la espera porque yo sé que esto les va a servir muchísimo a ustedes para resolver la tarea. Planteamiento número 4. Para el planteamiento número 4 no hay que armar tablita, sino que simplemente hay que obtener los ítems. No sé si ustedes recuerdan cuando les expliqué la parte conceptual, que les decía que tocaba calcular un valor mínimo y un valor máximo y que lo que quedaba en medio de ellos es la franja que nos están pidiendo pintar, que puede ser el lado izquierdo, puede ser el lado derecho o una franja en la mitad
de estos límites. Para poder resolver esto, entonces lo mismo, el primer compañero que entre y diga, muchachos, ya encontré el valor de A y el valor de B. Y listo, simplemente entren y resuelvan. El A es el valor mínimo de los datos. Entonces aquí tengo que obtener el valor mínimo, selecciono todos los datos y le doy un enter. Y el valor de B es el valor máximo. Entonces utilizo la fórmula de max, selecciono todos los datos y le doy un enter. Listo, ya obtengo el valor mínimo y el máximo. Responder. Entonces voy a escoger esta. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de producción de un cultivo sea mayor a 200? Fíjense en que aquí también puedo estar haciendo más o menos la trampita, bueno, la trampita no, la guía que utilicé en el planteamiento 2. Es decir, si X es 200, entonces yo aquí al ladito derecho, yo le puedo colocar como una franjita, como esta, como una guía para saber que siempre la primera celda yo calculo el valor menor y la segunda celda me sirve para calcular el valor mayor. Entonces les pregunto, de acuerdo a este ejercicio y de acuerdo a esta pregunta, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿El primero o la segunda celda? ¿Cuál es la respuesta que tengo que entregar a lo último? La segunda celda. Claro, Mayor. claro, para eso es la guía, muchachos. Entonces, ahí la voy a pintar de color amarillo. Esa es la que me van a pedir. Pero como es la mayor y es la segunda, pues obligatoriamente me toca responder la primera celda, que siempre es el menor, y simplemente en la segunda cojo la formulita de 1 menos lo anterior y ahí obtengo el valor que me están preguntando. ¿Cómo vamos a resolver esta? Resulta que este planteamiento número 4 no existe una fórmula en Excel para obtener la distribución uniformemente. Ahí me toca como medio manual con el Excel. ¿Cómo la voy a obtener? La voy a obtener de la siguiente manera. Voy a seleccionar el valor de X, que es mi primer valor, es decir, aquí tomo el valor de X, bueno, lo coloco en un paréntesis, tomo el valor de X y resto el valor de A. Cierro el paréntesis, coloco el signo de la división, abro paréntesis y aquí resto el valor de B menos el valor de A y cierro el paréntesis y le doy un enter. ¿Listo? Les repito el ejercicio para entender un poco dónde salió esto. Sí, señor. Listo, Profe, sí, por lo voy a maximizar acá un poquito más. Listo, lo voy a maximizar. Pongo el igual, muchachos. Abro el paréntesis. Selecciono el valor de X, ¿sí? Que en mi caso eran los 200. Resto, ¿qué le voy a restar? El valor menor, que aquí me dio 0. No sé a ustedes cuál sea el valor menor, pero le voy a restar el valor menor. Cierro el paréntesis. Coloco el signo de la división. Abro el paréntesis y hago la resta entre los dos números de arriba, pero primero coloco el valor de B menos el valor de A. Cierro el paréntesis y le doy enter. Y ahí me dio 38,31%. Listo. Pero ese valor es si me hubieran preguntado por la producción de cultivo menor a 200 meses. Pero como me están pidiendo el mayor, ¿cuál sería la fórmula que debo de colocar, muchachos? 1 menos ese valor, el 38.31. Perfecto, muchachos. Vea, igual, tienen que colocar el igual para que Excel entienda que es una fórmula. 1 menos el valor anterior. También recuerden, teóricamente el 1 me representa el 100%. Enter. Y la respuesta es el 61,69%. Eso era lo que me estaban pidiendo en esa pregunta. Entonces, al compañerito que le pregunten por el dato menor, entonces responde acá y ese sería el menor. Y vuelve y juega. Puede ser que a alguien le salga una restricción, por ejemplo. Acá hay una pregunta, mire, entre 300 y 450. Entonces es muy parecido al planteamiento número 2. Primero lo resuelve con 300, luego lo resuelve con 450 y luego hace la resta entre estos dos o entre estos dos.
que les va a dar lo mismo, pero una va a dar positivo y la otra va a dar negativa, pero no importa. Hay que hacer la resta lo último y ahí obtienen el valor. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Sí, profe, señor. una pregunta. Señor. De acuerdo a mi ejercicio, en la última casilla donde es el mayor, ¿cierto? Mayor a, pues en este caso a 1200 estudiantes, me dio un valor menor al de arriba. No tiene problema. Un valor menor A al de ver, arriba. O sea, el porcentaje. en porcentajes, digamos, ahí arriba me dio 83.53% y abajo me dio, pues haciendo uno menos, me dio 16.47. No, no tiene nada que ver. No tiene nada No, que ver. está Lo bien, que ¿cierto? pasa es, Quiere decir sí, que ese 16% es mayor a 1200 estudiantes. sí, lo que le están diciendo es que a usted le está dando un porcentaje pequeño, entonces le está dando a entender que por encima de 1200 es porque son poquitos estudiantes que tienen ese promedio, por decirlo así. Ok, entiendo. Ya. Para este ejemplo, como el porcentaje es tan alto, porque probablemente en términos mayores a 200 es donde más datos tenemos y por eso el porcentaje es tan alto. ¿De acuerdo? Eso es. Si le está dando el 16%, o sea, está bien. Simplemente le está diciendo que los datos mayores a ese número que usted está comparando le representan un 16%, o sea que son poquiticos los que están en esa franja. Eso es lo que le están queriendo decir ahí. ¿De acuerdo? Sí, señor, muchas gracias. Pero mire que es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque de pronto cuando uno calcula estos valores, creen entender que cuando uno les dice que calculen el valor mayor es porque ahí también les tienen que dar un porcentaje grande, pues comparado con el anterior. No, no tiene nada que ver. ¿Listo? Bien, muchachos, vámonos para el quinto planteamiento. Vámonos para el quinto planteamiento. Ya casi todo vamos a terminar, muchachos. Quinto planteamiento. En este quinto planteamiento, igual que el planteamiento 1 y el planteamiento 3, también hay que construir una tablita. Entonces, el primer compañerito que construya esa tabla, muchachos, ahí le ayuda a los demás. Vamos a ubicar esto. Entonces, aquí me están diciendo, suponga que de 30 cultivos que compraron un automóvil, 15 cultivos tienen un ciclo de cultivo transitorio. Si se toman de forma aleatoria 12 cultivos, respondan las preguntas. Entonces, ahí vienen las preguntas. Ejemplo, esta primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 cultivos con ciclo transitorio? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es que este primer párrafo se complementa con cada una de las preguntas, ¿sí? Es como si yo leyera este párrafo y yo le diera continuidad y luego leyera la segunda pregunta. Eso ya depende, pues, el estudiante que haya elegido la letra. Vamos a mirar cómo se distribuye esto acá. Entonces, primero, ¿quién es N mayúscula? ¿Quién es S mayúscula? ¿Quién es N minúscula? ¿Quién es S minúscula? Uno procura utilizar, ustedes dirán, venga, ¿por qué ponen la letra N? ¿Por qué ponen la S? ¿Eso de dónde sale? ¿Por qué no pueden ser otras letras? Lo que pasa es que nosotros procuramos utilizar las mismas letras si ustedes buscaran ejercicios en internet, videos o libros. Por lo regular siempre utilizan las mismas letras, entonces por eso procuramos como utilizar las mismas para que no nos perdamos cuando busquemos ejemplos. ¿Quién es N mayúscula, muchachos? N mayúscula viene siendo el, el dato general. Como aquí me están hablando que de 30, ¿sí? Entonces yo pongo el valor 30. Listo. Mire que aquí yo quisque un automóvil. Eso es un ejemplo que yo me inventé. Eso, aquí no era un automóvil, aquí es un cultivo. Bueno, pero bueno. Eso es aquí, la palabra es cultivo, aquí me quedó hasta mal escrita. Cultivo, listo, pero... entonces, 30 sería la S mayúscula viene siendo los cultivos transitorios, o sea, en este caso, los 15 cultivos de los que vienen acá, de los que me están hablando aquí. ¿Quién viene siendo N minúscula? N minúscula vienen los aleatorios. Es decir, aquí me dicen si se toman de forma aleatoria 12 cultivos, entonces yo pongo 12. ¿Y quién es S minúscula? S minúscula, el dato por el que me preguntan en el literal A. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 cultivos? O sea, ese número es el que pongo aquí. ¿Para qué yo los pongo acá? Porque es que necesito estos datos para poder construir la tabla. ¿Ok? Entonces,
como ya sabemos que son de forma que se tomaron, dice aquí, si se toman de forma aleatoria 12 cultivos, eso significa, muchachos, que yo debo de construir por aquí una tablita, aquí pongámosle una tablita, de desde X 0, esto me quedó mal acá, sería acá, pongámosle en tema de número y quitémosle los decimales, listo. Aquí sería el 2, el 3, el 4, el 5, 6, ¿hasta dónde? Pues hasta el 12, porque me dicen que aleatoriamente hasta el 12, entonces yo lo voy a tomar hasta el 12. Listo, hasta el 12. Ahora me toca calcular el porcentaje, es decir, la fórmula que necesito para obtener esto. ¿Qué formulita? Espere, ponemos esto un poquito más centrado acá. ¿Cuál es la formulita que yo voy a utilizar? Tengo que utilizar una fórmula como esta es distribución hipergeométrica. Entonces debo encontrar una fórmula que me solucione lo hipergeométrico. Entonces, debo de seleccionar el dato de X, el dato aleatorio, el dato de N y el dato de S. Esos son los datos que yo voy a necesitar. Es decir, el dato de X, que ya para eso hicimos las columnas de 0 a 12, tengo los datos de X. Necesito ahora el dato aleatorio, la N minúscula, luego el dato de S y luego el dato de N. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Y ahorita les comparto la formulita ahí en el... Entonces, necesito acá el dato de X, que sería el de 0, punto y coma. El número de la muestra, el 12, punto y coma. Población de éxito, o sea, los 15, punto y coma. Total o número de la población, los 30, punto y coma. Y al último coloco la palabra falso. Cierro el paréntesis y le doy un enter. Listo. Aquí me está dando un número ahí como grandote. Va a tocar colocarlo en términos de porcentaje más bien. Y venga, le agrego decimales por acá, más bien, para tomarlo en términos de porcentajes. Listo. Debo arrastrarlos. Ah, bueno, pero entonces me toca dejar aquí unos datos fijos. Me toca dejar fijo el dato de E9, es decir, el donde estaban estos 12. También debo dejar fijo el de esta celda, el del 15. Y tengo que dejar fijo el de los 30. Ahora sí, enter. Arrastro la fórmula. Perdón. Solamente hasta el 12. Listo, ya arrastré los datos. Para simplemente comprobar si esto me quedó bien, hago una suma de todos estos datos. Listo, miren, ahí está el 100%. Simplemente lo pongo aquí centrado, le quito decimales. Y listo, ya me quedó mi tablita con la que yo voy a trabajar. Entonces, por eso les digo que aquí ya algún compañerito, el que se ponga la camiseta, construye esta tabla y ya los demás compañeros no necesitan hacer nada más. ¿Listo? O a menos de que el primero que la construye copien y peguen y pongan la tabla al frente de cada pregunta. Bueno, ahí se organizan ustedes. Me Tutor, qué pregunto, pena señora, interrumpirlo. ¿Me señora, puede explicar otra vez la fórmula? claro que sí. Y venga, yo les copio la formulita que yo utilicé acá, se las voy a colocar aquí en el chat. Se las voy a colocar aquí en el chat. Listo, entonces, ¿cómo lo obtuve? Voy a borrar esto de acá. Pongo la fórmula, se llama distri. Venga, la tomamos de acá. O mejor dicho, espere, yo la borro nuevamente. La voy a tomar y le voy a borrar esto de acá. Listo. Procuren que esta columna donde obtienen los datos les queden en términos de porcentaje. Seleccionen la opción de porcentaje como para que los den términos de porcentaje. ¿Listo? Y aumenten los decimales lo que más puedan, como para descartar posibles errores. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar se llama distri.hipergeon de geométrica.n, hipergeon.
abro un paréntesis. El primer dato es el valor de X de acá, es decir, el de la posición H5. Pongo punto y coma. Luego me piden el número de la muestra. El número de la muestra viene siendo este 12 de acá. ¿De acuerdo? Pero porque aquí me está marcando un error la fórmula. Ahora sí ya. Pero acá de una vez le coloco el signo pesos para dejar fija la celda. Punto y coma. Luego pongo el dato de acá. También le coloco el signo de pregunta en medio. Punto y coma, el signo pesos, perdón. Luego el último dato es el del 30, donde está el 30, para mi caso, ¿no? Ahí ubico el signo pesos. Punto y coma. Y luego la palabra falso. Le doy un enter, aumento los decimales, arrastro la fórmula y listo ya. Y ahí tengo el 100% de los datos. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente sean 3 cultivos? Muchachos, ¿cuál es la respuesta? Porque la pregunta es que sean exactamente 3 cultivos. Ya tengo la tabla. ¿Cuál sería la respuesta? 2.63. 2.63%. Perfecto. Mírela, aquí está, listo. Tan. Entonces, ese es el resultado. 2.63. Si lo quieren aproximar, me pueden colocar 2.64. Pero esa sería la respuesta. Y así sucesivamente se le daría respuesta a cada uno de estos interrogantes. Vuelvo y les digo, por los tiempos no alcanzamos porque cada pregunta tiene un estilo de pregunta diferente. En una tenemos que sumar datos menores, en otra tenemos que sumar datos mayores, pero eso lo vamos a explicar en las CIPAs que los profesores, cada uno de nosotros, a nuestros respectivos estudiantes, los vamos a invitar a unas CIPAs para poderlos orientar en esto. Bien, muchachos, ¿cómo están? ¿Ya están cansaditos o qué? ¿Cómo vamos? No, bien, bien, profe. Bueno, listo. Muchachos, regálenme 15 minuticos más y ya los dejo descansar. ¿Por qué? Porque yo les hablé que el encuentro de hoy es de las webconferencias más largas. Yo intenté hacerla lo más rápido posible y que ustedes me entendieran. Y les decía al principio que la web tenía 3 partes, la teórica, la de la plantilla, pero nos falta la más importante, la de GeoGebra. Yo les voy a explicar rápidamente dónde encuentran GeoGebra, cómo acceder a GeoGebra y por lo menos que ustedes reconozcan dónde están los gráficos y simplemente ustedes van y reemplazan los valores de acuerdo a al planteamiento y ahí van a obtener los respectivos gráficos. Regálenme en 15 minuticos más, muchachos. Ya voy a compartirles por aquí cómo encontrar GeoGebra y cómo trabajar con ellos. Ya les voy a compartir pantalla porque si ustedes se fijan en la plantilla, al frente de cada pregunta, yo no sé si ustedes se fijan que hay como un gráfico ahí en blanco y negro. Lo que les están pidiendo es que obtengan la gráfica y que la pongan allá. Entonces, les voy a compartir aquí pantalla. Me confirman si están viendo Google. Deben de estar viendo Google en estos momentos. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces ustedes van a buscar GeoGebra. De pronto ya habrán compañeritos que ya saben cómo es esto, pero los que no, entonces vamos a empezar de cero. Colocamos la palabra GeoGebra y ustedes van a buscar esta que dice GeoGebra clásico, porque es que GeoGebra nos permite a nosotros graficar muchísimas cosas. No sé si ustedes la han utilizado en algunos otros cursos. ¿Listo? Cuando yo voy a GeoGebra clásico, ustedes van a ver por acá un menú. Cuando ustedes le dan clic en unas líneas, ustedes ven que se abre un menú. ¿Sí están viendo una paginita que me salió a mí o no? Como un menú de opciones. Sí, sí, señor, ahí se Sí, ve. profe. Perfecto. Cuando se Profe. despliega ese menú, se van por acá donde dice apariencias. ¿Sí alcanzan a ver la opción que dice apariencias? Sí, señor. Cuando le dan clic en apariencia, les abre internamente otras opciones. Entonces ustedes van a coger la que dice probabilidad. Y nos va a llevar a un estilo de gráficos como estos. Fíjense que aquí tenemos la distribución normal, que es una de las distribuciones que hicimos, que es la del segundo planteamiento. Si quiere, tomen nota que la distribución normal es la del segundo planteamiento. Y por aquí abajo vamos a encontrar las otras. Vea, binomial, tenemos la binomial, tenemos la hipergeométrica y tenemos la de Poisson. Ahí tenemos varios gráficos de los que tenemos que hacer.
Algunas ventajas es que algunos de estos literales, y aquí es donde ustedes me van a decir, uy, profe, ¿por qué no nos explicó eso desde un principio? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno hace los ejercicios, fuera de que nos bota el gráfico, también nos bota la tabla. Esa tablita que ustedes tienen que construir en Excel, GeoGebra nos la bota de una vez. Entonces es una forma de ustedes corroborar que la tabla que construyeron les va a dar muy similar a la que tienen acá. ¿Cómo se utilizan este tipo de ejercicios? Si ustedes recuerdan la distribución de Poisson, que fue el primer ejercicio que nosotros hicimos, el primer planteamiento de Poisson, ustedes recuerdan que solamente les entregaban la media para el ejercicio y les decían, recuerdan que mi Excel decía, calcule la media de 8.88 entre 2 y 12. ¿Recuerdan que fue el primer punto que les expliqué de Poisson? Entonces yo simplemente lo que tendría que hacer es colocar aquí 8,88 y decir que quiero un gráfico, que me pinte un gráfico, por ejemplo, entre 2 y 12, por ejemplo, ¿sí? Y miren que él automáticamente me va pintando el gráfico, me va dando la tablita. Esos son los gráficos que nosotros necesitamos que ustedes nos entreguen, muchachos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quisieran la hipergeométrica, que fue el último que acabamos de hacer, el hipergeométrico. El último que acabamos de hacer me pedía cuando la población era de 30, pues aquí de 30. Cuando el n minúscula era 12, que eran los aleatorios. Cuando la muestra era 15. Luego me decían, ¿cuál es la probabilidad que exactamente sean 3 cultivos? La última que hicimos. Entonces, para que sea exactamente 3 cultivos, pues yo le puedo decir aquí 3 y luego le pongo 3. Y me pone aquí, solamente me pinta la columna de 3. Y si ustedes recuerdan la respuesta que ustedes me habían dado ahorita, que era de 2,63, mire que me la está marcando, miren, 0.0263, que en términos porcentuales era 2,63. Entonces fíjense que GeoGebra simplemente es poner valores y bota el gráfico y bota la tabla. Y ese gráfico es el que ustedes tienen que poner al frente de cada pregunta. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Listo. Sí, profe. Otro ejemplo, por aquí encontramos la de, ya vimos la binomial, mire, esta es otra, la binomial, que ese era el tercer planteamiento. En la binomial me pedían a mí el dato de n, que en ese caso es, en el caso que yo les expliqué que era el 15, y aquí en términos de porcentaje que era el 0.35. Bueno, yo sé que de pronto ustedes no se acuerdan cuando les expliqué ahorita el Excel, pero el tercer planteamiento me pedía que el valor de n era 15 y que el valor de porcentaje 35. Y una de las preguntas que nosotros respondimos, y fíjense que él automáticamente me construye la tabla aquí al lado derecho, pero una de las preguntas era que cuál era la probabilidad que al menos 5 cultivos son de hortaliza. Al menos de 5, o sea que lo que yo pedía era que me pintara de 5 en adelante. Entonces lo que podemos hacer es decirle que me haga esto. Un ejemplo puede ser de 5 y 12, y aquí lo ponen, vean, de 5 y 12, ya me pintó y me dio la respuesta. Y si ustedes recuerdan en el Excel, cuando ustedes vean la grabación, yo les dije que la respuesta era 64,8. Miren, aquí está, 0.648. O sea, que GeoGebra nos hace prácticamente toda la tarea. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que aprender a utilizar el Excel porque es otra forma de darle respuesta a esto. Si ustedes se dan cuenta también en el Excel, de las últimas pestañas, hay una pregunta que entre todos ustedes van a analizar, que probablemente les va a preguntar que de qué otra manera podían ustedes haber resuelto estos ejercicios. Desen en cuenta que hoy lo hicimos de dos maneras. Lo hicimos con Excel y lo estamos también mostrando con GeoGebra. O sea que para esa pregunta les están pidiendo es que investiguen si ustedes de pronto conocen algún otro software o si se encuentran una página en internet. Y entonces ahí es donde queremos que ustedes hagan investigación, que simplemente nos digan, profesor, mire, encontramos una página donde también podemos hacer esto. Profesor, otra manera de hacerlo es de manera manual. Encontramos esta fórmula de hacerlo de manera manual. O profesor, encontramos otro gráfico parecido, otra herramienta parecida a GeoGebra que también nos da los gráficos. Eso es, muchachos. Entonces, esto es
lo que ustedes deben de entregar. Yo sé que esta tarea está un poquitico, no compleja, está un poquitico larga, por eso es que se hace de manera colaborativa. Desde mañana, muchachos, pónganse en la tarea rápidamente a empezar a hacer los avances y los aportes en el foro, porque recuerden que eso te termina el 27, esto prácticamente estamos hablando de 12 días y el tiempo pasa muy rápido. Y vuelvo y les digo, si de aquí al miércoles de la otra semana ustedes miran que los otros compañeros no han participado, inmediatamente escriban al tutor, profesor, mire, solamente 2 compañeros hemos participado, o soy la única que ha participado, profesor, ¿qué hago? Entonces le escriben al tutor para que el tutor ya les diga cuál es como el paso a seguir o qué decisión toman, porque pues esto hay que resolverlo de manera entre todos, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Sí, Mi señor. profe, buenas Claro que noches. sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Qué tal les pareció Una este tema, pregunta. muchachos? Excelente. Pues no, no, Un no poco se ve tan complejo, difícil. pero excelente. Y no, no se ve tan difícil. Señores, cuéntenme ahora sí. Profe, una Señor, leída. señora Leida, cuénteme. Profe, ¿usted cuándo nos va a hacer el sí para nosotros? Muy buena pregunta, listo. Para los compañeritos que están conmigo, yo creo que puede ser el viernes en la noche o puede ser el sábado en la mañana. Entonces Mejor me en la toca a mí, noche el viernes. sí, sí, voy a analizar a ver si de pronto mejor hacerlo el viernes en la noche. ¿Listo, muchachos? Porque veo que es cuando más de pronto tienen la posibilidad de conectarse. Listo, muchachos. Les deseo Profe, Profe, una éxitos. última pregunta. qué pena, Bueno, ya, vamos. Dale, dale. Creo que iba después otra compañerita. ¿Quién iba a Ah, hablar bueno, primero? profe, hay un anuncio en la guía que es importante, actividad para promover la participación en el proceso de investigación. ¿Dónde podemos encontrar esos foros o se invita a un evento académico organizado de la cadena de ciencias básicas como para ingresar a él? Ah, bueno, póngale cuidado. Bueno, yo en el grupo que no sé si ustedes están conmigo, en los que estén conmigo, si ustedes se dieron cuenta en el grupo de Teams que yo los tengo agregados, yo les compartí una actividad que hubo hoy en la tarde, a las 3:30, que era una web que hubo acerca de eso. Probablemente esas webs están haciendo todos los martes en la tarde. Estén muy pendientes porque probablemente el próximo martes tipo 3 de la tarde les van a compartir la invitación a participar de una web de ciencias básicas. Entonces estén muy pendientes de los correos porque lo más probable es que el martes les van a compartir esa información. ¿Listo? Ok. Listo, muchachos. Muchachos, les deseo una feliz profe, noche. Les agradezco por su participación. Nuevamente les pido disculpas al principio que no pudimos arrancar, pues ahí un pequeño inconveniente y confusión en cuanto a los links. Espero que pues lo que se haya compartido en este espacio, que sé que el espacio también es muy corto, porque realmente esta web es para desarrollarla más o menos en unas 3 horas y media, pero también entendemos que a esta hora pueden estar muy cansados y por eso tenemos el tema de las CIPAs. Ya en esas CIPAs nos podemos extender un poco más. Ya sería que ustedes le escriban a su tutor que tienen encargado. Profe, ¿cuándo nos hace una CIPA para que pronto reforcemos más los temas? ¿Listo? Una compañerita iba a hablar, qué pena que yo la interrumpí por ahí. sí, profe, qué pena. Profe, lo que usted acabó de hacer en el GeoGebra, ¿eso mismo lo tenemos que plasmar en los ejercicios 3 y 4? En los ejercicios, en todos los planteamientos, en todos los planteamientos, al frente de cada pregunta se debe colocar un gráfico. ¿Listo? O sea Entonces, que en lo de los ejercicios 3 y 4, o sea, son conclusiones que nosotros mismos debemos sacar y las propuestas que debemos de, o sea, como de... es sí. exacto, son como unas conclusiones de Mm, acuerdo a lo que ustedes aprendieron y luego, ¿qué otra opción ustedes proponen para resolver esos ejercicios? Entonces, vuelvo y les digo, si alguien dice, profe, me encontré otra herramienta que me puede resolver esto, ah, bueno, listo, simplemente ahí queremos ver es la parte de investigación que ustedes hagan. Profe, me encontré una página, un sitio web donde también desarrollan estos ejercicios, ¿listo? Háganle. Eso es lo que necesitamos que pongan ahí. vale, profe, gracias. Muchachos, feliz noche, éxitos. Ya nos falta poco. Ya metámosle la ficha que nos falta esta última tarea y ya se viene la entrega final y ya estamos terminando el curso. ¿Listo?
De acuerdo, Gracias, Listo, profe. profe, Muchas gracias. gracias. Bueno, listo, muchachos. Feliz noche para todos. Chao, chao. Gracias. Igualmente, Igual, profe. chao, Muy chao. bien.